La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, ahí, en primer lugar, algunas facilidades, digamos, en términos de estructuras, en términos de infraestructura, que ha facilitado el MEP en las comunidades indígenas, pero yo creo que hay un choque muy fuerte en términos de una cultura que se impone sobre otra. Hay varias cosas. Uno, hemos hecho un esfuerzo enorme en términos de infraestructura. Las comunidades indígenas han tenido escuelas y colegios en condiciones realmente vergonzosas. Nosotros hemos invertido cerca de 24 millones de dólares en hacer escuelas y colegios no solo dignos, la verdad, hermosos, muy bonitos, y hechos respetando la cosmovisión de las comunidades indígenas, con sus materiales, con el JU, con toda la estructura que los haga sentirse a ellos precisamente en una escuela propia, no en una escuela impuesta. No es solo la infraestructura, es también el equipamiento, el acceso a equipo de cómputo, la conectividad a internet, en algunos casos electricidad, porque ni siquiera tenían electricidad. O sea que hay un gran esfuerzo por el lado, digámoslo así, material. Tenemos entonces que el estudiante, al trasladarse de la escuela al colegio, pierde el vínculo con su identidad cultural, porque en la mayoría de los casos la educación en el colegio la dan profesionales no indígenas. Pero aún más grave, en muchos de estos colegios se reproducen manifestaciones racistas y discriminatorias. Entonces, además de que el estudiante que va se aleja, vamos a decir, de Osa hasta La Palma, por ejemplo, se aleja del entorno cultural, de la vivencia cultural, pero además se aplica contra él mucha discriminación y mucho racismo. Ha habido un trabajo muy bonito de las propias comunidades en ir contextualizando digamos así, el modelo curricular. Nosotros desarrollamos el modelo de liceo rural en general para zonas rurales dispersas. Con las comunidades indígenas lo hemos venido adaptando a lo que podríamos llamar un liceo rural indígena y creando redes donde cada liceo tiene una serie de escuelas que son parte de la red. Entonces, en conjunto con el Departamento de Educación Intercultural, ellos han venido como desarrollando un modelo de qué significa educación rural en una comunidad indígena. Entonces, el mismo hecho de trasladarme de zona indígena a la capital con el reto y con otras condiciones ya constituye una barrera cultural. Pero además el factor económico juega un rol fundamental. Entonces, primeramente el acceso, y si hablamos luego a nivel universitario de que las condiciones de acceso, un examen de admisión que está pensado en una sociedad hegemónica que cree que solo hay un tipo de pensamiento, es una barrera para algunos pueblos indígenas infranqueable, para algunas personas infranqueable. La importancia que como Universidad Nacional le otorgamos a la incorporación de los grupos indígenas a la educación superior universitaria es de tal magnitud que hemos logrado ser la universidad pionera, y en este sentido, cuando digo pionera, es que hemos tenido la oportunidad de modificar nuestros procedimientos de admisión para que estos grupos se eximan de la prueba de admisión. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos de la educación indígena en Costa Rica.
Costa Rica es un país que cuenta con 8 grupos socioculturales indígenas distintos: los Cabécares, los Bribris, los Nove, los Terrabas, los Borucas, los Huetares, los Malecus y los Chorotegas, quienes habitan en 24 territorios y hablan 6 idiomas indígenas distintos, y quienes tienen grandes retos en diferentes áreas para garantizarles un desarrollo y una calidad de vida equitativa y sostenible. En el caso que nos acontece, vamos a hablar sobre el tema de educación, pero definitivamente hay mucho que hablar en tema de lograr una sociedad equitativa, igualitaria y que respete los derechos y la cultura y las tradiciones de los indígenas en Costa Rica. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Kenneth Cubillo, quien es el director de la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, el CIDE. Bienvenido, don Kenneth. Buenas noches, estamos acá para conversar sobre las acciones que desde la División de Educación Rural realizamos con pobladores indígenas. Entonces esperamos que sea una conversación muy provechosa el día de hoy. Sí, porque ustedes han tenido una experiencia bastante buena en esta materia, en el sentido de cómo lo han programado, cómo han trabajado en esto y que se ha extendido pues a otras unidades de la Universidad Nacional en esta materia. Pues sí, la División de Educación Rural desde 1984 viene trabajando lo que es formación de maestros y maestras para comunidades y zonas rurales, y después en los 90, hace 2 décadas aproximadamente, también hemos implementado planes de formación para maestras y maestros en zonas y comunidades indígenas. Más adelante vamos a comentar bastante del trabajo que venimos realizando. Sí, y también este trabajo que han realizado desde el CIDE de la Universidad Nacional ha permitido a muchas y muchos estudiantes de las zonas indígenas acceder a la educación superior, como es el caso de Eladia López, quien nos acompaña hoy, quien es estudiante de la enseñanza del inglés de la Universidad Nacional. Bienvenida, Eladia. Muchas gracias. Agradecerle la invitación y la oportunidad de estar aquí para hablar un poquito más de mi comunidad y de mi cultura. Claro que sí. También nos acompaña Ernesto González, quien es estudiante de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente estaremos aquí hablando de las dificultades que presentamos la población indígena al acceder, no solo acceder, sino la permanencia que esto lleva como nosotros, que somos diferentes, digamos, tenemos diferente forma de ver el mundo, y el choque que tenemos a la hora de interactuar directamente con la universidad, tanto en las sedes centrales como en las sedes regionales. Sí, importante destacar que tanto Eladia como Ernesto fueron reconocidos como estudiantes modelo universitario de la Universidad Nacional recientemente, precisamente por el ejemplo que su vida, que su esfuerzo, que su dedicación ha significado para la comunidad estudiantil en la Universidad Nacional en materia de hacer un gran esfuerzo tanto por lograr su meta de convertirse en profesionales universitarios, como también de defender a sus poblaciones, a su cultura y a sus tradiciones desde la universidad. Muchas gracias y felicidades a ustedes por este trabajo que realizan. Muy bien, como les decía anteriormente, cerca del 3% de la población costarricense corresponde a alguno de estos grupos indígenas que les mencionaba anteriormente. La mayoría vive en Talamanca, pero están ubicados a lo largo y ancho del país. Contrario a lo que por mucho tiempo se ha creído en nuestro país, que la población indígena es pequeña o de muy poca gente, que es como uno de los mitos que prevalece en nuestro sistema educativo y en nuestra cultura en general. ¿Qué opina usted al respecto, don Kenneth? Sí, principalmente considero que si hacemos una revisión desde el marco político, realmente es una población pequeña, porque al ser es un 2% aproximadamente, estamos hablando de que son 100.000 personas que viven en las comunidades indígenas y que realmente no implican un poder de decisión a la hora de hacer la elección de las personas que nos dirigen en este país. Entonces, por eso es que a veces se percibe, se siente que no son consideradas ni tomadas en cuenta en los procesos decisivos de nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso ha permeado de tal manera que nuestras poblaciones indígenas aún no tengan esas facilidades y esas posibilidades de acceso a procesos educativos que deben contemplar y considerar
la cultura, las tradiciones, el conocimiento, los saberes que ellos tienen y que son milenarios, o sea, que son conocimientos tan lindos, tan valiosos y que la sociedad actual los tiene de relegados, ¿verdad? Entonces, para mí es importante más bien pensar que es un valioso esfuerzo que la Universidad Nacional realiza de considerar la formación en estas poblaciones porque estamos escuchando las voces no escuchadas por mucho tiempo, ¿verdad? Y es un proceso interesante, es un proceso serio, pero es además un proceso en el que aprendemos día a día, porque a veces creemos llevar el conocimiento y realmente lo que estamos haciendo es quizá imponiendo el conocimiento. Entonces, es un proceso de compartir saberes para crecer y construir de manera conjunta. Y visibilizar ese aporte de las poblaciones indígenas de Costa Rica en la construcción de nuestra identidad como país, que ha sido muy importante, sigue siendo muy importante, y sin embargo, pues tal vez una parte de la población no tiene como esa conciencia de, ¿verdad?, de esa riqueza multicultural que hay en Costa Rica y que merece pues que se rescaten pues todas las diferentes influencias que haya. Correcto. No solo en la riqueza de identidad, como decía usted, sino también los indígenas, nosotros de alguna manera hemos aportado al desarrollo económico de este país con las bananeras, con el asunto de los bananos. Y digamos, es increíble ver ahora que allá los bananos, por ejemplo, el kilo del banano se compra a un precio tan insignificante. Cuando vienen acá se es vendido más del doble de lo que se compró allá. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la igualdad o la equidad que llaman? Porque eso es una injusticia, que van allá y los compran a ese precio y vienen a venderlos de acá a un precio más de lo que se compró. Y sin embargo Costa Rica se ha desarrollado de alguna forma en ese sentido. Entonces yo pienso que tal vez no es solo el desarrollo el desarrollo de la identidad, sino también en la construcción misma del país. Esto, tanto, lo que se está retribuyendo ahora que se abren cupos para los estudiantes de poblaciones indígenas, creo que es una forma es resultado de la lucha por cientos de años que hemos dado nuestros abuelos día a día, luchando. Hace 15 años, 20 años se hablaba de mis abuelos de Boruca que sin tener un título de quinto de bachillerato de colegio lucharon por nuestros derechos y como digo, no es tanto tener un título, sino la lucha que se tiene por nuestras raíces, por luchar por nuestra cultura. Igual, como siempre ha dicho, yo puedo tener un título, maestría, doctorado, pero si no me identifico como tal, ¿de qué me vale eso? Siempre he identificado como tal, como Boruk que soy, y donde quiera que esté, aquí en China, en Europa, siempre seré Boruk y siempre lucharé por mi pueblo, no tanto destacándome que soy solo yo, no, somos 2.500 borucas. Hoy estoy acá, mañana Dios quiera que estén 200, con la cuarta parte de la población, porque la juventud ahí es ahora el mayor porcentaje de población que hay de Boruca. Y qué tal, qué bonito sería que todo ese porcentaje que hay, hablemos un 70% para que estuviera acá estudiando, no tanto, estuviera también gente de Cabeca, Vibris, Noves, Chorotegas, que lastimosamente es una población, los Chorotegas, que no quiero hablar estas palabras, pero está en peligros de extinción, como lamentablemente, pero aún así se sigue luchando por estas poblaciones, por nosotros. ¿Por qué? Porque hay que seguir con nuestras raíces, igual si nos imponen cosas, pero aquí no nos dejamos, porque eso va dentro de nuestra sangre, aunque se nos nieguen, aunque tengamos discriminación, que es un tema bastante duro, que se escuche en una universidad pública
como la Universidad Nacional, que se escuche discriminación ahí es duro, pero igual uno sigue en la lucha, sigue en pie de lucha ahí, dándole día a día, como te digo, no por mí, sino pensando en las demás poblaciones y en gente. Eso es más que todo lo que quería aportar de esto, de la atribución de por qué cupos a estudiantes. No, es que esto no es que se lo quisimos dar, es una lucha histórica. Es un derecho. Sí, un derecho. Que igual en el 2000, hace poco, hace 3 años, 2 años, se nos despachó de la Asamblea Legislativa cuando dice un líder indígena terrible que nos ofrecieron como casa y nos echan como perros. Vaya. Precisamente por eso que nos estás contando es que decidimos hacer este programa e invitarlos a ustedes dos como representantes de la comunidad indígena nacional, pero también de la población estudiantil indígena de las universidades públicas, en particular de la Universidad Nacional. Antes de que entremos en la conversación, estoy segura que las personas que nos están acompañando en el programa quieren saber un poco más de ustedes. Entonces, tal vez, Eladia, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu persona, de dónde vienes, dónde te criaste, más o menos en qué condiciones te desarrollaste y en qué momento decidiste que la educación superior también era tu derecho y estabas dispuesta a luchar por eso? Sí, bueno, yo vengo de una comunidad que se llama Cachabri, es una comunidad, podemos decirlo así, como que está donde se ve más arraigada nuestra identidad, nuestras raíces. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada no sé si conocen Sureca, de ahí son como 1 hora, vamos a decir 1 hora, después de cruzar un río, un bote. Cruzar el río Telire. Hay que cruzar el río efectivamente y al otro lado más o menos se dura 45 a 1 hora más o menos para llegar a esa comunidad. Yo me crié ahí, fui a la escuela ahí. Luego de terminar la primaria, tenía esa intuición de que yo tenía que seguir, no quería seguir, quedarme ahí, englobarme ahí, como muchos de nosotros los jóvenes que no tuvimos esa oportunidad. Yo decidí que yo quería continuar con mis estudios. No sabía ni cómo ni en dónde, pero yo solamente quería seguir. Entonces, de ahí fue que me trasladé para acá. Y aquí tuve la oportunidad de sacar la secundaria y aquí seguimos en la lucha. Ernesto. Yo soy de la comunidad de Boruca, propiamente Boruca, ya que Boruca se vive en territorio de Reycurrey, Boruca, soy de Boruca. Salí en el 2008 del colegio, lamentablemente no pasé el bachiller, estudié en el 2009. Igual, yo le dije a mi mamá, no quería estar ahí, porque yo, no tanto de estar ahí del pueblo, sí quería estar, pero porque el estar no es, digamos, porque no había posibilidades de trabajo. Y ahí la situación económica es muy, muy crítica en las comunidades, en cualquier territorio indígena, es muy crítica. Entonces yo le dije a mi mamá que me quería venir, porque quería, digamos, superarme, ya si no entraba a la universidad, quería pagar mis estudios porque quería seguir adelante. Y entré en el 2009, trabajé en 2010, entré a la Universidad Nacional a estudiar Planificación y Promoción Social. Una carrera que me llamó mucha atención el impacto social que llevo, no solo porque yo conocía mi contexto, mi coyuntura, que es ser indígena, y una coyuntura que yo me crié y viví. Y tuve la experiencia que en el 3er año de mi carrera, el año pasado, trabajé con una comunidad rural en Conte, y también hay situaciones que me llevaron ahí, ¿no? Y es muy bonito porque ya conozco zonas rurales como zonas indígenas y como zonas marginales acá en San José o una ciudad como Heredia, digo. Y eso me ayuda mucho a seguir adelante y seguir a hacer proyectos sociales a futuro para beneficiar a estas poblaciones que están marginadas o estamos olvidados por parte del Estado. Sí, precisamente por ejemplos como el de Eladia y el de Ernesto es que hemos decidido hablar hoy de los retos de la educación indígena, porque muchachas y muchachos como ellos pues tienen ese derecho a acceder a la educación y a forjarse un mejor futuro que se traduzca en mejoras también para sus comunidades. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada.
Todas y todos. Somos diferentes. pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los retos en materia de educación para las poblaciones indígenas de Costa Rica. Como les decía en el segmento anterior, precisamente las personas a las que invitamos hoy, el don Kenneth Cubillo como director de la División de Educación Rural del CIDE y Eladia López y Ernesto González como estudiantes indígenas que se han labrado un futuro aquí en la Universidad Nacional, para que desde su experiencia nos hablen un poco sobre este tema. En términos generales, si bien el país ha venido trabajando en esto, las organizaciones internacionales han hecho un llamado a todos los países del mundo, y eso pues no excluye a Costa Rica, a que en materia de oportunidades en educación y en otros campos, por supuesto, pero en el que nos toca hoy el tema de educación, se trabaje en opciones, programas, planes, como queramos llamarlo, que tomen como base la cultura, la visión de mundo y las tradiciones indígenas y no al revés. ¿Es así? Correcto. Yo podría contar brevemente lo que es, a partir de la experiencia que desarrollamos en la División de Educación Rural. Como decía en el bloque anterior, la experiencia no es de ahora. Desde 1990 en adelante se empezaron a gestionar planes de formación de maestras y maestros en comunidades indígenas con una fortaleza, con un fuerte en la zona de Talamanca, ¿verdad? Pero en la actualidad, creo que es lo que hay que valorar, es el trabajo que vienen desarrollando nuestras y nuestros académicos en el trabajo para devolver a sus sitios, si fuese la forma de decirlo, el saber de estas poblaciones, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, tenemos proyectos de extensión que lo que permiten es precisamente considerar las características de las poblaciones indígenas y a la vez generar procesos de reconstrucción. Por ejemplo, tenemos un proyecto denominado Reconstrucción de Saberes, que lo dirige nuestra vicedecana, doña Sandra Vares, y mi compañero Federico Guevara, que lo que busca precisamente es eso, retomar esos saberes que se tienen en las comunidades, en este caso Talamanca y las comunidades del sur, para establecer esos lazos o esa necesidad, perdón, esos lazos que favorezcan, ¿verdad?, tener una mayor amplitud de cuáles son los conocimientos que estas comunidades tienen, ¿verdad? Hay un proyecto que desarrolla una compañera que se llama Noemi Mejía, que se llama Tutorías, así se llama. El proyecto lo que permite es tomar estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad?, estudiantes de las diferentes carreras, para que vayan a desarrollar procesos de capacitación, por así decirlo, en el marco de la prueba de bachillerato, ¿verdad? Uno de los grandes o de las grandes dificultades que tienen nuestros estudiantes, o sea, a nivel nacional y con mayor razón en comunidades indígenas por los procesos educativos que se desarrollan en estas comunidades, es el rezago en materia de bachillerato, ¿verdad? El compañero ahorita lo decía, que él tristemente había perdido bachillerato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con un proyecto como este? Bueno, lograr que estudiantes propios de la UNA vayan a estas comunidades, además de que se identifican, conocen, valoran, ¿verdad?, reconstruyen significados. ¿Por qué es tan importante reconstruir significados? O sea, el concepto de lo indígena en el país a veces se ve de manera peyorativa, cuando realmente no nos estamos dando el placer de conocer la riqueza que ustedes como poblaciones, como cultura, tienen, ¿verdad? Entonces eso también permite el proyecto de tutorías y una forma de capacitarlos para la prueba de admisión, ¿verdad? Entonces esa es otra de las acciones que tenemos. Actualmente también una compañera, Yadira Cerda, está trabajando en el proceso de salvaguardia indígena, que lo que busca es establecer las acciones que desde las universidades se van a desarrollar en materia indígena, y creo que la Universidad Nacional en ese sentido está dando un gran paso, ¿verdad? Ya lo viene dando. Esperamos que esto sea un paso más grande aún.
Y además tenemos otra serie de proyectos, por ejemplo en las comunidades Maleco tenemos dos proyectos que tienen el mismo nombre, se llaman Apuja Mafán, pero uno es con fondos de CONARE, ¿verdad? Que eso permite tener mayor facilidad para poder crear materiales, poder tomar en cuenta los conocimientos ancestrales, ponerlos en práctica y llevarlos a la realidad, ¿verdad? O sea, que no sea algo que se quede en un libro, sino que sea algo que sea vivencial en las escuelas y en las comunidades. Y además, por ejemplo, nuestro proyecto de educación continua, que se está desarrollando con maestros y egresados de Talamanca, ¿verdad? Hablamos de que la calidad de la educación no es la idónea, ¿verdad? Pues lo que buscamos con este proyecto precisamente es dar herramientas, pero no solo darlas, sino construirlas en conjunto, ¿verdad? Un proyecto que trabajamos con la compañera Marisol Vidal. Entonces es importante, digamos, en ese sentido, que haya una mirada, así como se llama el programa, para las poblaciones indígenas, pero no como un cintillo o una bandera política, sino como algo que de verdad sentimos y creemos necesario hacer, ¿verdad? Porque realmente es un derecho que tienen, ¿verdad?, las comunidades. Y que se construya con las mismas poblaciones indígenas según su visión del mundo, sus culturas, sus tradiciones, porque por ejemplo Eladia me comentaba antes del programa que ella un poco reciente tal vez, que ella tuvo una educación en idioma español. Correcto. Y que si bien ella sabe hablar su lengua materna indígena, no la puede escribir ni leer de la manera que usted deseara, ¿verdad? Así es importante mencionar aquí todos los alcances que el profesor Kenneth Cubillo ha dicho. Es importante el trabajo que la universidad ha estado haciendo. Sin embargo, aún podemos decir que los esfuerzos es insuficiente. Claro. Nuestras comunidades requieren de mucho más que eso, más que, por ejemplo, tengo entendido que se ha hecho anteriormente muchos, vamos a decir, gastos en diagnósticos. Cuando hoy en día nuestras comunidades no requieren de diagnósticos, ya la situación ya todos la conocemos, desde luego. Entonces es algo incoherente, no se entiende. La educación de nosotros debemos de ser desde las perspectivas de nosotros para acá y no de acá para allá. Y muchos de los diseños curriculares, muchos de los diseños en cuanto a este tema se hace desde acá para luego llevarla hacia allá y no se toma en cuenta las opiniones de nuestra gente, las opiniones de los mismos pueblos. Sí, igual, digamos, como el AIE, como usted comentaba, que ya lo sabe hablar, lamentablemente en la escuela no le enseñaron ni a escribirlo ni a leerlo. Lo contrario sucede en Boruca. Yo recibí mi idioma, era esencial pasar del idioma para poder graduarme en sexto grado. ¿En su idioma? Sí, mi idioma, digamos, tenía, pero tampoco era comparativo porque era, ¿qué te digo?, dos clases de idioma Borunca y 6 clases de español. Ah, sí. O sea, no hay una igualdad ni equidad, no, sí, es totalmente o sea, todas diferente. las materias en sí, tu idioma y todavía y un poco de español. un esfuerzo ahí, y sí, uno sale hablando o escribiéndolo, entendiéndolo, pero choca qué pasa de la primaria a secundaria, y en el colegio ya el idioma que te imponen es el inglés, y son 5 años, pierdes ahí ya una secuencia, porque pasa más metido en el colegio, sales del colegio y tienes la oportunidad que pocos tenemos de ingresar a una universidad pública, y seguimos acá y nos tenemos que venir, desplazar del territorio a la ciudad, y ya nos desligamos más de nuestra comunidad, y más de nuestra lengua que queremos preservar. ¿Y qué pasa? Llegamos a la universidad y todavía eso no hay una pertinencia, lo que hablamos que yo llego a la universidad y todo, para graduarme ocupo saber un idioma extranjero, un idioma integrado, ya sea inglés, mandarín, portugués, francés, pero no, ¿por qué no? Si las poblaciones, si hay gente, ¿por qué no les espacio? Abrir esa brecha de ustedes indígenas pueden optar por aprender su propio idioma, retomarlo, pero no lo hay. Creo que esto es
paso a paso hay que llegar ahí para que el día de mañana, no sé, tal vez cuando ustedes 40 años, 50 años, y hayan compañeros indígenas de Oruca, de Vibris o Cabécares, tengan la oportunidad de poder estudiar su idioma como un idioma que lo pide un plan de estudios. Claro. Es parte de los desafíos que tiene la universidad, y no solo la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional, sí, y la Universidad Nacional, eso sí me agrada que está asumiendo esos desafíos. Como dice el compañero, la compañera Yair está asumiendo la salvaguarda, hemos estado trabajando en eso y hemos dado nuestras inquietudes, que queremos esto. No tanto, entramos a la universidad, pero para un papel tengo que ir hasta Heredia. Yo tuve la oportunidad también, bueno, la experiencia de que llegué a Pérez, a la sede de Pérez, y me dicen, no, muchachos, si usted quiere residencias, tiene que ir hasta Heredia, porque aquí dentro de un mes lo vienen a recoger y ahí ya dan las llaves y usted queda sin residencias. Como pude, tuve que sacar dinero con mamá para venir hasta Heredia. Y por un simple papel, me devuelven los papeles. Y eso es lo que hablábamos también, pero devolverme al pueblo y salir por un papel y volver aquí de ahí, otro costo. Entonces, es también el motivo de que yo no quiera seguir con mis estudios, que quiera seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no, más costo es yendo por los papeles, los obstáculos que le ponen para poder acceder a una beca, y solo por un simple papel. Sí, hay que visualizarlo, como ustedes decían, desde la perspectiva de la comunidad indígena, pero de la comunidad hacia afuera y no al revés, ¿verdad? Sí. Creo que hay que hacer más humanos los procesos. Con eso no quiero decir que sean deshumanizantes. Creo que hay esfuerzos por acercarnos y comprender las realidades, pero hay camino por recorrer, o sea, hay retos. O sea, si nos sentamos a analizarlo desde la educación superior, y como lo decía don Francisco al inicio del programa, en el video, o sea, la Universidad Nacional está dando pasos, pero de ahí a dar grandes pasos, todavía tenemos camino por recorrer, ¿verdad? Casualmente, como decía el compañero, una de las grandes interrogantes que se nos ha planteado ahora en esta gestión que estamos desarrollando en la División de Educación Rural era precisamente el tema del idioma. Usted lo planteó de manera genial, o sea, es que para graduarse requieren un inglés 1 o inglés 2 o francés 1, francés 2, o mandarín, ¿verdad? Y usted también lo señalaba al inicio, o sea, hay 6 lenguas o 6 idiomas que nuestro país tiene y que desconocemos, ¿verdad? Y entonces estamos en ese proceso, o sea, estamos tratando de, con la Escuela de Ciencias del Lenguaje, precisamente establecer los vínculos para la construcción, el diseño de los cursos de idiomas instrumentales. Cuando la DER tenía grupos en los 90 existía el Bribri 1 y Bribri 2, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando era estudiante de la U existía, ¿verdad? En ese entonces pues, uno llevaba el inglés porque es la tendencia, ¿verdad? Pero existía porque estaban los grupos en Talamanca y era lo más pertinente, ¿no? Ahora lo que queremos es precisamente reformular o rediseñar esos cursos en Bribri, pero también ya se habló de lo que va a pasar con los grupos que tenemos en la zona sur, donde hay borucas, donde hay noves, donde hay térrabas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando como de idiomas de la zona del sur, ¿verdad? Para poder retomar poquitos de cada uno, porque no todo el plan de estudios es el idioma meramente, pero sí en esos procesos es que no podemos quedarnos, bueno, es que solo hay inglés, entonces lleven inglés, porque sigue siendo una imposición, pero si consideramos que el idioma es Bribri o que es Cabeca, buscar aquellas alternativas que se acerquen, porque en eso estamos construyendo en el camino, que se acerquen a ese respeto. Sí, y una de esas es precisamente procurar ampliar las oportunidades de las poblaciones indígenas de manera que las y los jóvenes puedan optar por diferentes opciones profesionales, pero que una de ellas incluya el tema de la educación en sus diferentes niveles, que es precisamente uno de los retos que tiene el país, lograr que haya más docentes originarios de las poblaciones indígenas que vuelvan a sus poblaciones a impartir las lecciones en su propio idioma, ¿verdad? Y que al mismo tiempo favorezcan el rescate de las tradiciones y de la cultura. Sobre este tema habló con una mirada el ministro de Educación, Leonardo Garnier, quien considera que si bien hemos avanzado en varias áreas, todavía es necesario trabajar más sobre el tema de asegurarse que la contratación de los maestros indígenas trabajen en las comunidades de las que provienen.
Es una política con la que ya se venía en el ministerio. El decreto lo que es una reforma al decreto anterior que facilita y fortalece la contratación de docentes indígenas, que esto es especialmente importante si queremos revitalizar la lengua y la cultura en nuestras comunidades. A mí me ha tocado ver y es impresionante el compromiso de los docentes indígenas con sus comunidades, con su pueblo, la cercanía con los estudiantes y cómo entienden su realidad. Y algo que a mucha gente le ha preocupado siempre, que es la calidad de la educación, lo resolvemos por dos caminos. Uno, un trabajo conjunto con las universidades públicas para capacitar a los docentes indígenas, lograr, por ejemplo, que los muchachos que se gradúan de bachilleres en zonas indígenas, usted se imagina lo difícil que es que un muchacho se llegue a graduar de bachiller. Entonces, un bachiller en una comunidad indígena es realmente un líder, un muchacho, una muchacha fuera de serie, y lo que estamos tratando es de que estos muchachos estudien educación en las facultades de educación de las universidades, y los que ya hemos visto se convierten no solo en buenos docentes, sino en buenos directores y en buenos líderes de esas comunidades. Y lo otro es que a solicitud de las mismas comunidades indígenas, en secundaria se mantiene la posibilidad de contratar docentes no indígenas cuando no existe un buen docente indígena, o en matemáticas, o en inglés, o en cualquiera de las asignaturas. Me parece que con ese balance logramos las dos cosas, la calidad por un lado y por otro lado el respeto de la cultura y de la lengua de estos pueblos. Y es que el tema de la docencia en territorio indígena tiene muchos retos, ¿verdad? Primero esto, pues que ya sea que las y los docentes salgan de las mismas poblaciones y regresen a compartir sus conocimientos y promover una mejor educación en sus comunidades, o en su defecto, que quienes vengan a trabajar tengan el conocimiento suficiente para promover que estos procesos de rescate cultural y de tradiciones y del idioma pues se fortalezca y se mantenga en el tiempo. Pero también está el tema de que haya suficiente personal docente para que los procesos de educación no se interrumpan. Dígase, o sea, que si usted le nombra a un profesor de matemática en febrero, en su último año de bachillerato, pues sea el mismo que lo gradúe al final, y no como se está dando en algunas poblaciones en que no hay como una formalidad en este sentido. Hay muchos cambios, muchas ausencias, y esto hace que la calidad de la educación que se está recibiendo en los territorios indígenas no sea igual a la que se da en el resto del país. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera retomar la frase que usó el señor ministro de Educación, de que el estudiante indígena que se gradúa de bachillerato es un líder, ¿verdad? Con mucho orgullo yo puedo contar que gracias a la División de Educación Rural tenemos 146 líderes entonces, distribuidos en dos grupos que tenemos en Talamanca, todos graduados de bachillerato que entraron a la carrera de licenciatura en educación con énfasis en educación rural para primero y segundo ciclo, para ser maestros y maestras. 60 estudiantes aproximadamente en Buenos Aires, divididos en dos grupos. En este grupo tenemos compañeros borucas, compañeros noves, térrabas, guaymíes, etcétera. En un grupo que tenemos en La Fortuna de San Carlos hay 3 estudiantes malecos, ¿verdad? En Limón tenemos 3 estudiantes también, un grupo que ya está en licenciatura, y 40 estudiantes en el campus Coto, en Corredores, que son los únicos que están en un campus universitario por cuestiones del destino. Y eso que decía él de que son líderes precisamente se nota y se palpa en el trabajo que desarrollan, en la identidad, en el esfuerzo que ponen, porque si bien es cierto, la universidad, en el caso de nosotros, de nuestra unidad académica, se ha acercado a las comunidades, que es diferente al proceso que han tenido que vivir ustedes, que se han tenido que acercar a la universidad, realmente no es tan fácil como lo ponemos. Sabes que ahora como están en Talamanca, entonces les queda fácil. Bueno, vos que vivís y sos de la zona de Cachauri, ¿verdad? Para llegar de Cachauri a la escuela central de Bribri, tenés que tomar un bus, pero es que hay que ir a montarse en esos autobuses. O sea, la experiencia nos dice que son autobuses que de pronto han sido desechados en otras zonas y que los tienen ahí funcionando, ¿verdad? Con toda la problemática de seguridad que tienen, porque el tanque de gasolina es una pichinga, ¿verdad? O me equivoco, ¿verdad que no? Estoy en lo correcto.
tienes que cruzar el río, el Telire, que en condiciones normales es correcto, está bien, pero en condiciones de invierno es imposible. Tienes que tomar el otro bus al otro lado del río para llegar ahí. O sea, ya ahí hay un esfuerzo mínimo de 1 hora y media o 2 horas de viaje. Y que ¿verdad? tiene un horario también. Y además que tiene un horario, y no es un horario como Heredia que sale cada 10 minutos, cada 5 minutos, que uno las amarillas, etcétera, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un esfuerzo. ¿Qué sucede, por ejemplo, para ir cerrando el caso de un estudiante nuestro que vive en Alto Laguna? No es uno, varios viven en Alto Laguna de Osa. O sea, ¿cuántas horas tienen que dedicar ellos para salir de Alto Laguna de Osa para llegar, ya sea a la sede en Buenos Aires que estamos trabajando, o la del Campus Coto? O sea, estamos hablando de aproximadamente 4 a 5 horas de viaje. Lo mismo que duramos nosotros en el carro de la U, pues en un carro confortable y todo el asunto, para llegar a las sedes a dar clases, ¿verdad? Ellos tienen que bajar, caminar, cruzar el río, si está crecido, no pueden pasar, tienen que pagar lo que la demanda indique en la zona. O sea, si hay 5 o 6 personas, pagan los 5 o 6 el carro, pero si solo hay uno y le urge, tiene que pagar los 10, 15 mil colones, que implica salir del río hasta el primer poblado donde pasa el autobús que va para Chacarita. Y de Chacarita ahí tiene 2 opciones: o se va para Buenos Aires, que estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas de viaje, o se va para el Campus Coto, que es llegar a Neily, 1 hora de viaje, más los 30 minutos o 20 minutos que dura el bus. O sea, entonces a nivel de esfuerzo ya hay todo un mérito. La idea sería facilitarles ese esfuerzo. Pues pienso que hay que dar, por eso yo decía de pasos, o sea, se están dando pasos, pero falta dar más pasos, ¿verdad? Y de esos otros pasos que nos faltan vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahora vamos a ir a una pausa, quédense en Una Mirada que ya volvemos. Todas y todos. Somos diferentes. Pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de los retos en materia de educación indígena en Costa Rica, que como hemos visto a lo largo del programa son muchos, pero la idea es esa, precisamente llegar a las comunidades para que desde las comunidades se produzcan los cambios y las transformaciones que se necesitan, y no que la gente salga de sus comunidades, que se vengan al Valle Central y en algunos casos pues no regresen. La idea es formar esos líderes, y uno de ellos es precisamente Heiner Blanco, quien es graduado de la Universidad Nacional en Relaciones Internacionales y es líder indígena costarricense. Él comentó a Una Mirada lo que considera que es necesario hacer en esta materia de educación y desarrollo indígena. Bueno, yo creo que hay en 2 sentidos, digamos. Ahí, en primer lugar, algunas facilidades, digamos, en términos de estructuras, en términos de infraestructura, que ha facilitado el MEP en las comunidades indígenas, pero yo creo que hay un choque muy fuerte en términos de una cultura que se impone sobre otra. La educación en los pueblos indígenas tenemos que mirarla desde 2 aristas. Primero, fundamentalmente, lo que decís, lo que se hace en cada una de las casas, de las comunidades, en cada una de la vivencia de las personas. Y luego la educación formal. Yo creo que en el nivel de las comunidades, en los hogares, todavía se habla el idioma indígena, todavía se hace un esfuerzo por rescatarla, pero hay factores externos. Hay una fuerza, ¿cómo decir? Los pueblos indígenas están accesando a la educación formal en algunos casos, en aquellas zonas en donde todavía hay un cierto acercamiento y la condición geográfica lo permite. Hay zonas muy elevadas, muy alejadas, como Alto Chirripó, como Conte, como Telire mismo, que no tienen ese acceso, o que por lo menos el sistema de educación no ha creado las condiciones culturalmente pertinentes
para que estos pueblos accesen a esta educación formal que se está haciendo. Sí quiero rescatar que hay, a pesar de que se ha emprendido un esfuerzo desde el año 93 por tener una educación apegado a los rigores culturales, creo que hay mucho que falta por hacerse todavía. La cantidad de horas que se destina para el aprendizaje del idioma y la cultura es muy poco comparativamente con lo que se hace con el resto de las materias básicas. Parece que el tema de infraestructura y acceso también es muy importante. Ustedes mismos, Eladia y Ernesto, lo mencionaron al inicio, tener que salir de la comunidad y lo difícil que es por la lejanía y la falta de vías de acceso y condiciones indispensables que podrían revertirse si más bien se promoviera el desarrollo regional y local, de manera que la gente tenga mayores oportunidades en sus mismos centros de población. Sí, eso sería así, como una educación que yo mencionaba anteriormente al inicio del programa, desde nuestros propios contextos culturales, porque además de la infraestructura, que todos sabemos ya que es una infraestructura muy pésima, la misma calidad de la educación no es igual a la de acá. Hay muchos, la ubicación geográfica también no favorece, entonces hay muchas cosas que no se es tomado en cuenta, y la educación de nosotros, de nuestros pueblos, debe ser tener como punto de nuestros pueblos, de nuestros contextos, como lo mencionaba el muchacho. Una educación que es la que traemos desde la casa, y la otra que es formal, sí. Es como decimos, es como una cohesión, no sé, se debe tomar en cuenta tanto la educación desde la casa como también la formal. Unirse, de alguna forma. Sí, para poder tener una educación, como le digo, importante, que le sea significativo a los estudiantes, y en estos términos de la infraestructura se queda, siento yo, que debiendo en muchas regiones, en muchos lugares muy alejados de las zonas bajas. Sí, igual también hay que ver, digamos, las necesidades que enfrenta cada comunidad, no solo a nivel de educación, sino también que las comunidades necesitamos médicos, gestores ambientales. Claro. Entonces, digamos, se está abriendo la puerta con la educación, pero solo estamos viendo educación. No, ocupamos gestores ambientales, ocupamos ingenieros, ¿qué te puedo hablar? Topógrafos. Claro. O sea, hay que abrir también los portillos hacia otras carreras, no solamente educación, porque, como le digo, educación es parte de la comunidad, pero también hay otras claro. temáticas que hay que abrir portillo a estudiantes indígenas que lleguen, que no sea un forestal, que hablemos, en este caso, yo creo que la Asociación de Desarrollo tiene que llamar a un ingeniero forestal o un topógrafo externo de la comunidad, que en vez de llamar a alguien nuevo de la claro. comunidad. Un poco es de lo que hablábamos al inicio, porque ustedes, Eladia sí es de enseñanza, pero usted no, usted es de planificación. Es eso, es abrir la puerta de las universidades a la educación, ¿verdad?, para que se eduquen profesionales en diferentes áreas que vuelvan a sus pueblos para promover un desarrollo equitativo y sostenible desde la cosmovisión de cada población. Por eso el vicerrector académico de la Universidad Nacional compartió con Una Mirada los esfuerzos que se realizan precisamente para lograr una mejor inclusión de los estudiantes indígenas en las universidades públicas de Costa Rica. La importancia que como Universidad Nacional le otorgamos a la incorporación de los grupos indígenas a la educación superior universitaria es de tal magnitud que hemos logrado ser la universidad pionera, y en este sentido, cuando digo pionera, es que hemos tenido la oportunidad de modificar nuestros procedimientos de admisión para que estos grupos se eximan de la prueba de admisión
porque reconocemos que son grupos que no se encuentran en las condiciones de estudio, tienen también una deprivación cultural educativa fuerte que no les permite acceder con las mismas competencias a exámenes de admisión elaborados más para estudiantes de centros urbanos, y por esa razón modificamos el sistema de admisión y les damos un acceso de carácter prioritario. En esta línea de seguir fortaleciendo las iniciativas que como universidad impulsamos para lograr una mayor atracción de los grupos indígenas a la universidad, estamos pensando en dos estrategias. Una, en continuar fortaleciendo el sistema becas. Todos estos estudiantes que ingresan tienen un apoyo socioeconómico, pero también un apoyo de carácter tutorial para poder terminar y concluir sus estudios con excelencia. Y por otro lado, también estamos generando la revisión y la incorporación de cupos en diferentes carreras. Mucho camino andado, pero definitivamente mucho más por caminar. Correcto, yo seré breve respecto a los pasos que hemos dado. O sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Una Oportunidad, tiene un nombre más largo, pero lo reducimos a Una Oportunidad, y precisamente se llama así porque lo que busca es dar esa oportunidad al acceso a la educación superior de personas que viven en las comunidades indígenas. Para eso, este proyecto ha generado los procesos y los trámites, ¿verdad?, que a veces a nivel universitario son muy burocráticos para eso, la solicitud de la exoneración de la prueba de admisión, y que ya lo había señalado don Francisco en una intervención. Este es un proceso fuerte porque se basa en el convenio 169 de la OIT y otras leyes o reglamentos indígenas, pero además no es solo exonerar la prueba de admisión, es hacer un proceso de inducción a la vida universitaria, un acompañamiento que se da desde las coordinaciones. Nosotros, al tener 6 grupos fuera de las comunidades, fuera de Heredia, necesitamos el apoyo de profesores, son académicos, pero que están en labores también administrativas porque están detrás de los documentos de becas. O sea, lo que el compañero Ernesto señalaba, que a usted le tocaba hacer todo eso, nosotros ponemos el equipo humano para que esté recogiendo el documento, para que se esté trayendo, porque es increíble que un estudiante tenga que gastar 6.000, 7.000, 12.000 colones para venir de su comunidad a dejar solo un timbre, a dejar solo una fotocopia de la cédula que hizo falta, a dejar los documentos de beca, etcétera. Pero además de ese acompañamiento que hacen muy bien nuestros coordinadores, pienso que es necesario corazonar el trabajo desde la docencia, con una mirada de exigencia, calidad y pertinencia. O sea, eso es vital, vital. Eladia, tal vez un mensaje final, y Ernesto, 30 segundos cada uno porque se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que los avances de las universidades, especialmente de la Universidad Nacional, ha sido buena. Se ven los resultados, pero también, como decía mi compañero, necesitamos más profesionales que solamente educadores. Claro, claro que sí. Es como formar a nosotros en diferentes áreas. Yo sé que existe la capacidad para formar diferentes profesionales. Eso sí, de manera que se conserve y se preserve nuestra cultura. Un mensaje claro nada más directamente a las universidades. Una cosa se habla cuando se dicen que entramos 100 estudiantes indígenas, pero quiero ver un resultado de cuántos permanecen y cuántos se gradúan. Sí, si 100 entramos, 100 salimos graduados. Claro, y antes de despedirme quiero decir Maranca Sibu de que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero que no sea la última vez que vengan a Una Mirada a hablar sobre este y otros temas para lograr que en Costa Rica tengamos un país de verdad inclusivo, equitativo y que respete la diversidad cultural y las tradiciones de todas las personas que conforman esta Costa Rica. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Nos vemos la próxima semana con otro interesante programa aquí en Una Mirada. Hasta pronto.